Después de la salida de los capítulos 3 y 4, pareciera que la teoría de que Ralsei nos va a traicionar terminó de descartarse. ¿O no? El literal príncipe de la oscuridad no tiene buenas intenciones, y tengo evidencia que lo prueba. Los comportamientos de Ralsei siempre han sido sospechosos, ya desde el primer capítulo podemos apreciar que sabe más de lo que dice, puesto que conoce los nombres de Chris y Susie sin que estos se hayan presentado. Sabe de la existencia del alma, y nos da instrucciones que rompen la cuarta pared. También podemos ver cómo habla a solas con Chris, este es un detalle importante para después, no tenemos idea sobre de qué están hablando cuando no podemos escucharlos. Bastante sus, si me lo preguntas. En el capítulo 2, nos revela algo fundamental como lo es el Roaring, que en ese punto, sin la ayuda de Gerson, el club de fans de Lancer no la hubiera contado. También está lo sucedido con Espanton, donde no le da importancia a la situación, aunque Chris se ve claramente afectado. En el capítulo 3, mientras estamos en uno de los juegos de Tena, algo le sucede cuando llegamos a esta parte del mapa. Se ve asustado el pobre. ¿Por qué estaba tan desconcertado? ¿Será que no sabe tanto de la profecía como proclama? ¿O será que no quería que obtuviéramos pistas para conseguir el Shadow Mangle? De nueva cuenta, algo raro está pasando aquí. En el capítulo 4, pasan cosas que me hicieron arquear las cejas. Este capítulo nos muestra la profecía tal cual, sin las partes recortadas convenientemente por Ralsei. Se le nota incómodo o nervioso cuando Susie le menciona que es diferente a la profecía que nos contó en el capítulo 1. Más adelante menciona que es un resumen y confiesa que no nos cuenta ciertas cosas para evitar preocuparnos. Claro, yo no te creo nada. Aún así, hay cosas que solo nos cuenta cuando no hay de otra. Como el Roaring, lo que son los mundos oscuros, que hay ciertos Darkners que solo pueden vivir en su respectivo mundo oscuro, etc. Por esto, Susie comprensiblemente molesta lo increpa. A mi parecer, esto es una herramienta narrativa para que el jugador se ponga a pensar una de dos cosas. Ralsei genuinamente se preocupa por Chris y Susie y no quiere que estos carguen con el peso del conocimiento. Omite cosas para que sepamos lo menos posible, tomemos peores decisiones y así no podamos evitar el Roaring. Quizás su objetivo es desencadenar el Roaring definitivo donde todo se va al carajo y finalmente se cumpla la parte final de la profecía, donde los héroes destierran el paraíso del ángel. O quizá hay algo más que aún no nos cuenta el patas de cabra. Por cierto, ¿por qué en la escena del telescopio se le nota tan atento a que nadie lo esté viendo? Se da cuenta enseguida, a diferencia de Susie que tarda mucho más. Ahora, estos solo son los comportamientos sospechosos. Hay más cosas que nos hacen sospechar de Ralsei. Y después de eso, viene la teoría del título, te lo juro, por Diego Armando Maradona. Ralsei nos miente durante todo el juego. Sí, Ralsei parece político, da verdades a medias, oculta información a conveniencia o directamente miente. ¿Se dieron cuenta de que mintió con eso de que solo podríamos salir del mundo oscuro sellando la fuente? Otro rumor.
En el capítulo 3 salimos sin sellar la fuente. Mentiroso. Luego, ¿qué pasó con eso de que muchas fuentes acabarían con el balance de la luz y la oscuridad? En el capítulo 3 hay 3 fuentes oscuras abiertas simultáneamente. La que está en la casa de Chris. La que está en la escuela, que da vida a Castletown. Y la del búnker, que presumiblemente tiene algo de tiempo ahí. No me imagino al caballero llevándose a Undine, abriendo la puerta del búnker y en ese momento abriendo otra fuente oscura. Que por cierto, sigue abierta en el capítulo 4, donde hay 4 fuentes oscuras al mismo tiempo y sigue sin pasar nada. Recordemos que el motivo por el cual cerramos las fuentes es para evitar que se rompa el balance luz-oscuridad y para poder salir del mundo oscuro. Pero ya sabemos que es mentira. No olvidar que Ralsei no sabía qué hacer contra el titán, lo que no tiene sentido si este sabe cada detalle de la profecía. Por lo tanto, o no sabe tanto como quiere que pensemos, o de nuevo nos estaba ocultando la verdad sobre la llegada de Gersen. Ok, sé que esto suena muy fumado, pero escucha. Tengo razones para pensarlo. Aún así, tomemos esto con pinzas. Para empezar, como primera prueba, tenemos que recordar que Ralsei habla con Chris cosas que nosotros no sabemos. Tiene tiempo a solas con Chris, sin nuestro control sobre él y sin la posibilidad de observar. Bastante sospechoso. ¿De qué hablan en ese lapso de tiempo? ¿Del clima? ¿De cómo le va en la escuela? Nah. A mi parecer, intercambian información relevante. Información como, ¿qué deben hacer para cumplir el plan del caballero? Información sobre el alma / el jugador. Quizá lo tranquiliza para que no se desvíe del plan. Ahora, esto suena muy fumado, ¿no? Pero recordemos que Ralsei tiene que saber sí o sí sobre la existencia del alma y de nosotros. Él nos da información sobre cómo jugar, rompiendo un poco la cuarta pared y poniendo su conocimiento por encima de Gersen, que nunca nos menciona, aun siendo de los personajes que más saben de la profecía. ¿Me vas a preguntar de cuál estoy fumando? Te responderé. De la Panteonera. Y también con el siguiente cuestionamiento. ¿Qué personajes saben sobre el alma además de Ralsei? Oh sí. Carol Holiday, la alcaldesa, y presuntamente el caballero, por bastantes cosas que ya se han comentado. Ahora viene la fumada suprema. ¿Qué tal si el caballero se comunicó con Ralsei antes de que lo conociéramos? Sabemos que el caballero habla con cada jefe en cada Dark World. King, Queen, Tena. Recordemos que Ralsei nombra a Susie y a Chris sin que estos hayan interactuado con él. ¿Y si fue el caballero quien le dio un contexto básico a Ralsei sobre Chris, Susie, Noelle y quizá el resto de los compañeros de la clase? Se sabe que Ralsei sabe cosas, pero no se nos ha revelado el porqué. ¿Y si el caballero fue quien le compartió todo sobre la profecía? ¿Cómo te quedas? Esto explicaría por qué sabe tantas cosas, por qué sabe sobre el alma, por qué obedece a Chris. ¿Otro aliado del caballero? ¿Por qué sabe cómo va a acabar la profecía? Y si lo recuerdan, cada que reclutamos nuevos Darkners a Castletown, Ralsei menciona que su fuente se hace más fuerte. ¿Y si esto es parte del plan del caballero? Fortalecer la fuente principal, la de Castletown, para así iniciar el Roaring definitivo. Y por esto, la única forma de evitar que el mundo colapse es sellar la fuente de Ralsei, para evitar que se fortalezca. ¿Cómo te quedas? Ralsei será el jefe final. ¿Cómo lo oyes? Continuando el punto anterior. ¿Qué pasará cuando la fuente de Castletown se fortalezca lo suficiente? Ralsei se convertirá en el rey de la oscuridad, en un titán. Pero no como el del capítulo 4. Oh, no. Él será el titán definitivo. Oh ya. ¿Qué me hace pensar esto? Mira el suelo de su habitación. ¿A qué te recuerda? También, recordemos que supuestamente él es el único Darkner que no se convierte en piedra cuando viaja a otro mundo oscuro. Pero tampoco hemos visto a los jefes de cada Dark World convertidos en piedra.
Quizá porque están en Castletown y nunca los hemos visto en otro mundo oscuro, pero vaya. Ralsei los suele llevar a vivir a su fuente. ¿Y si estos se vuelven los titanes de la profecía? Titanes hechos y derechos, no como el que crea el caballero, que a palabras de Ralsei es un recién nacido. Ahora, Ralsei siempre es referido como el príncipe de la oscuridad. ¿Por qué no el rey? Vive solo en su castillo, y no hemos visto al rey de la oscuridad. ¿Será que es un título que solo obtendrá cuando se transforme en el titán definitivo? Sí, esto suena muy sacado de los pelos, y quizá lo está, pero recordemos que esto es una teoría. Quizá unas cosas de aquí realmente se cumplan y otras no. Tampoco soy adivino. Pero también quiero decir algo. ¿Por qué Ralsei es malvado o está aliado con el caballero? Quizá no es malo en sí. Quizá es su propósito como Darkner. Así como el de Tena es entretener, el de Ralsei sería cumplir con la profecía. ¿Y si es la diadema de cuernos rojos que Chris solía usar? Solo estaría siguiendo órdenes de Chris por el cariño que le tiene, así como hace Tena en el capítulo 3. Ahora bien, te propongo otra posibilidad. Tómalo como una segunda teoría. El propósito de Ralsei, al cumplir la profecía, es desterrar el paraíso del ángel. En el capítulo 4 se nos da uno que otro guiño sobre que nosotros somos el ángel. Está esta escena donde, por un momento, literalmente tenemos disfraz de ángel. El objetivo de Ralsei entonces sería desterrarnos a nosotros, para que Chris sea libre. Sabe que somos dos seres independientes, pero no lo hace ahora porque somos indispensables para varias cosas. Nosotros somos los que tenemos los puntos de guardado. Nosotros somos los que sellamos las fuentes. Es por esto que la persona misteriosa, que para el bien del argumento es el caballero, le dice a Chris que no puede entrar a los Dark World sin el alma. Pero esto deja algo sin resolver. ¿Qué busca el caballero al abrir tantas fuentes? Nos necesita. Necesita al alma, a Chris, Susie, Ralsei y a Noelle también. Ella es fundamental para todo esto. Pero hablaré de eso en un próximo vídeo. La motivación del caballero. Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio. Acoplar video y sonido, exportado en HD, subirlo solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo. Y darle manito arriba, no te pido más que eso.